Me da mucho gusto saludarlos en esta hora. Soy el pastor Jorge David Díaz de Misión Cristiana Internacional, el Tabernáculo de Dios. Y voy a impartir la tercera clase que se llama Cercanía y Distancia dentro de la serie que estamos estudiando que se titula Límites sanadores desde una óptica bíblica. Me gusta en algunas ocasiones primero pasar algún video que te haga tener alguna reflexión sobre lo que estamos aprendiendo. Y en esta hora voy a poner un video el cual te hará reflexionar sobre muchos de los paradigmas que tienes con respecto a tus creencias, a tus pensamientos. Y la clase te hará cambiar tus paradigmas y creencias con respecto a muchas enseñanzas que es necesario tener de una manera correcta de la palabra de Dios. Veamos. Así que si quieren cambiar el mundo, comienza entendiendo su cama. Si tienden su cama cada mañana, habrán completado la primera tarea del día. Eso les dará una leve sensación de orgullo, y eso les animará a hacer una nueva tarea, y otra más, y otra. Y al final del día, esa primera tarea cumplida se habrá convertido en muchas tareas cumplidas. Tender su cama además reforzar el hecho de que las pequeñas cosas de la vida importan. Si no puedes hacer bien las cosas pequeñas, nunca podrás ser capaz de hacer las cosas grandes. Y si por casualidad tuviste un día miserable, llegarás a tu casa y tendrás tu cama tendida. Que tú tendiste. Y una cama tendida te da el ánimo para que mañana sea mejor. Para aprobar el entrenamiento con los SEALs hay varios trayectos que nadar. Uno de ellos es el desafío nocturno. Antes de la prueba, el instructor describe alegremente a los estudiantes todas las especies de tiburones que moran las aguas de San Clemente. Les aseguran, sin embargo, que ningún estudiante ha sido devorado por un tiburón, al menos no que ellos recuerden. Pero también les enseñan que si un tiburón empieza a circundarte, quédate en tu sitio. No te muevas, no entres en pánico. Y si el tiburón, con ganas de comerse un bocadillo nocturno, se te acerca, entonces con toda tu fuerza le das un puñetazo en el hocico. Entonces se dará vuelta y seguirá su camino. Hay muchos tiburones en el mundo. Si quieres completar el desafío, vas a tener que vértelas con ellos. De manera que si quieres cambiar el mundo, no huyan de los tiburones. Después de pocas semanas de entrenamiento arduo, mi promoción de los SEALs, que había comenzado con 150 hombres, se redujo a solo 42. Había ahora 6 botes tripulados, cada uno por 7 hombres. Yo estaba en el bote de los chicos altos, pero el mejor equipo que tuvimos era el de los más pequeños. Les llamábamos el equipo Munchkin. Ninguno medía más de unos 65 centímetros. El bote del equipo Munchkin tenía un indio americano, un afroamericano, un polaco americano, un griego americano, un italoamericano y 2 tipos duros del centro de Estados Unidos. Ellos nos vencieron en remo, nos vencieron corriendo y nos vencieron nadando a todos los equipos. Los hombres altos de los otros equipos siempre sacaban a broma las sandalias pequeñitas que los Munchkin ponían en sus piececitos antes de cada prueba. Pero de algún modo estos pequeños hombres, con orígenes en cada rincón del mundo, siempre rieron al último. Nadaban más rápido y llegando a la orilla mucho antes que los demás. El entrenamiento SEALs fue un gran ecualizador. Nada importaba, más que tus ganas de lograrlo, ni tu color, etnia, educación o nivel social. Si quieres cambiar el mundo, mide a la gente por el tamaño de su corazón, no por sus sandalias. La 9ª semana de entrenamiento es conocida como la Semana Infernal. Son 6 días sin dormir, abuso físico y mental constante, y un día especial en las llanuras fangosas. Las llanuras fangosas son un área entre San Diego y Tijuana, donde el agua se retira y crea el lodazal de Tijuana, un terreno pantanoso donde el fango te puede atrapar. Es en un miércoles de la Semana Infernal que encallas en los lodazales y tratas de sobrevivir 15 horas de frío extremo, de viento hostil y la presión que hacen los instructores para que abandones. Mientras se ocultaba el sol esa tarde del miércoles, a mi clase, habiendo infringido flagrantemente algunas reglas, se nos ordenó meternos al fango. Nos hundimos en el fango hasta que solo quedaban visibles nuestras cabezas. Los instructores nos permitían salir del fango solo si 5 hombres abandonaban. 5 hombres, solo 5 hombres, y podríamos librarnos del frío inclemente. Viendo alrededor, era aparente que algunos de los estudiantes se rendirían.
Faltaba todavía 8 horas para que salga el sol. 8 horas más. De un frío que congelaba los huesos. El castañeo de los dientes y los gemidos del frío de los alumnos era tan fuerte que era difícil poder escuchar algo. Y luego, una voz resonó en la noche. Una voz que se alzó y cantaba. La canción estaba muy desafinada, pero era cantada con mucho entusiasmo. Una voz se hizo 2, y 2 se hicieron 3, y muy pronto toda la clase estaba cantando. Los instructores nos amenazaron con más tiempo en el fango si seguíamos cantando, pero el canto siguió, y de alguna forma el lodo empezó a sentirse más tibio, y el viento más manso y el alba no tan lejana. Si algo aprendí en tanto tiempo viajando por todo el mundo, es el poder de la esperanza, el poder de una sola persona, un Washington, Lincoln, King, Mandela, e incluso una niña joven de Pakistán, Malala. Una persona puede cambiar el mundo, con darle esperanza a la gente. Así que si quieren cambiar el mundo, comiencen cada día con una tarea cumplida. Encuentren a alguien que los apoye en la vida, respeten a todos, sepan que la vida no es justa y que fallarán muy seguido. Pero si se arriesgan, se incorporan cuando parezca el peor momento, se enfrentarán a los intimidadores, alzan a los oprimidos y nunca se rinden. Si hacen estas cosas, la siguiente generación y las demás generaciones vivirán en un mundo mucho mejor al que tenemos hoy. Y lo que empezó aquí habrá, en efecto, cambiado el mundo para mejor. Comencemos con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema que se intitula cercanía y distancia. Es uno de los límites más fundamentales para las relaciones humanas. La limitación es un viejo tema de la humanidad. También en la Biblia lo encontramos en un punto central. La historia de la humanidad se refleja en la historia de Israel, y la historia de Israel comienza con Abraham. El fundamento de la cercanía y distancia la podemos ver en el libro de Génesis capítulo 13 versos 8 y 9, que dice así: Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre mí y ti, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham realmente escuchó el llamado de Dios para abandonar su hogar, abandonar su casa paterna y dirigirse a la tierra que él quería mostrarle. Los límites de su patria se le habían vuelto estrechos. Dios le ordenaba partir de ese espacio limitado en el que había vivido hasta ese momento. Abraham obedece ese llamado de Dios y se lleva consigo solamente a su mujer y a su sobrino Lot, así como todos los bienes que él había obtenido hasta ese momento. Dios estaba estableciendo en este pasaje bíblico los principios del tema que empezaremos a estudiar, que es cercanía y distancia, tan indispensable para toda la humanidad. El pasaje bíblico continúa narrando que la tierra en el Negev, en la cual Abraham y Lot se desplazaban de aquí para allá con sus ganados, resultó también ser muy pequeña para ambos, por lo que existían constantes discusiones entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos parientes. ¿No acaso está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a mano derecha. Si tú fueres a mano derecha, yo iré a mano izquierda. Y así, Lot se dirige entonces al este y Abraham al oeste. Una vez que Abraham dejó tras sí los límites anteriores, debe fijar nuevos límites para que él y su sobrino Lot pudieran vivir en paz. Es una situación que todos conocemos. Abraham y Lot eran familiares, pero a pesar de ello, existían conflictos de intereses. La discusión surge porque no existen suficientes áreas de pastoreo para ambos rebaños. Ahora Abraham aplica con su sobrino el mismo principio utilizado por Dios en su vida: cercanía y distancia,
cuando Él, Dios, le ordenó salir de su tierra y de su parentela. En nuestro camino de vida necesitamos, ante todo, la cercanía de nuestros padres, la cercanía de nuestra familia, de nuestros amigos. Pero si en algún momento esta cercanía se torna demasiado estrecha, es una relación muy cercana, entonces es mejor separarse amigablemente. ¿Cómo? ¿Cómo les dije? Amigablemente. La relación entre cercanía y distancia deberá regularse para que la convivencia sea más plena. Repito, la relación entre cercanía y distancia deberá regularse para que la convivencia pueda ser más plena. En mi camino hacia la vida debo conquistar mi propio ámbito de vida y dirigirme a la tierra que Dios pensó para mí. La relación entre cercanía y distancia deberá regularse nuevamente para que nos llevemos bien en forma duradera. Así entonces, toda relación debe construirse en este criterio de cercanía y distancia. En los años que tengo de ministerio he podido observar que tanto en mi iglesia como en la iglesia de amigos pastores, que cuando un ministerio cualquiera que sea son muchos los integrantes, aun cuando sean muy buenos en sus talentos y sean muy buenos amigos, ellos enfrentan problemas entre sí y constantes discusiones, lo que impide que el ministerio dé frutos mayores. Lo que yo realizaba era simple, era separar esos diferentes ministerios, achicarlos, aplicando este principio de cercanía y distancia. Y en general así tuvieron gran éxito al poder conquistar su propio ámbito y establecer una competencia sana, cumpliendo así su llamado personal de Dios y sobre todo conservando su amistad con los demás integrantes de la comunidad de fe. A ellos les sucedió lo mismo que pasó en la historia de Abraham y Lot. Dado que dividieron los territorios, cada uno pudo hacer realidad sus propias ideas en esa tierra a la que cada uno se fue. Y así surgió entonces una competencia positiva en su accionar cotidiano. Si hubieran permanecido en el mismo lugar, se habrían combatido y bloqueado. Su fuerte necesidad de independencia y la división de los territorios se convirtió en una bendición para los dos. Y además podemos ver que conservaron su amistad y amor familiar. Así ha pasado con los ministerios cuando se han dividido. Estos han sido más efectivos para el reino de Dios y sobre todo han podido conservar su amistad y amor fraternal. En la lámina que estamos viendo, es importante el equilibrio entonces entre cercanía y distancia. El fundamento que Abraham indica para la separación de su sobrino es muy interesante. Dice la palabra de Dios, pero si somos hermanos. Y era precisamente porque tenían una relación tan estrecha que debían delimitarse y separarse entre sí para que cada uno pudiera vivir bien dentro de sus límites. Una cercanía excesiva crea discusión e incluso dentro de la familia, dentro de los hermanos, se va a crear discusión. Aunque se entiendan muy bien, se producirán conflictos. Si viven más cerca uno del otro de lo que conviene, en la historia bíblica se argumenta que la tierra no era lo suficiente grande para ambos rebaños. Esta es una buena imagen de que cada ser humano necesita su propio espacio de desarrollo, necesita su libertad para poder vivir lo que es importante para él y dejar que los demás también vivan lo que es importante para ellos. Si con ello, al estar juntos, se entorpecen constantemente el uno al otro, se originarán conflictos por más que personalmente se entiendan muy bien y sean familiares. Es bueno enfatizar que el límite de cercanía y distancia que estamos estudiando no debe confundirse con abandono. Muchos piensan, me distancio y no vuelvo a ver a la otra parte. Me distancio de papá o me distancio de mamá, me distancio de mis hermanos y no los vuelvo a ver nunca. No es así. El distanciamiento es solo para buscar una regularización de la cercanía y distancia
para que ésta no se vuelva tan estrecha que pueda limitar la sana convivencia y la libertad necesaria en toda convivencia. En las familias sucede lo mismo que en otras comunidades, en las que los hombres están demasiado apretujados. Las consecuencias, ya sea en el ámbito privado o profesional, es que se controlan mutuamente y se reducen a uno las posibilidades de desarrollo. Para que los miembros de una comunidad puedan llevarse bien entre sí, siempre es necesaria una clara determinación de los límites. En el ámbito de trabajo deben estar claramente separadas cada área de trabajo entre sí, para que cada uno pueda desarrollar sus aptitudes en el área donde se encuentre. Pero al mismo tiempo es necesaria una buena relación laboral. El límite ayuda, por ejemplo, a tener reuniones acotadas de tiempo, lo que ayuda a conservar mis propios límites y respetar los límites de los demás. Es lamentable que tanto en los trabajos como en la iglesia muchas veces se cita una reunión de 50 minutos y a veces ya pasaron 2 horas y la reunión continúa. No respeté mis propios límites, pero tampoco estoy respetando los límites de demás. En el ámbito laboral que estamos hablando, es importante respetar las horas del trabajo. Si estamos trabajando 6 u 8 horas, es lo que tenemos que trabajar. Es importante no llevar el trabajo a la casa y las cosas de la casa al trabajo. Ahora que estamos viviendo este fenómeno social de estar en casa y trabajar en casa debido al COVID-19, se ha reportado un aumento significativo en los problemas familiares. Y esto es porque se ha roto el principio de cercanía y distancia. En México solo llevamos más o menos 5 meses, pero de seguro, si esto se prolongara por mucho tiempo más, se reportaría un mayor número de problemas de agresión dentro del seno de la familia. En el ámbito familiar, cuando una casa es excesivamente permeable a los ruidos, cuando los cuartos no están bien aislados y se escucha continuamente, yo diría hasta la tos del vecino, tal cercanía generará pronto agresividad. Solo cuando sea posible retirarse, uno disfrutará el encontrarse nuevamente con su propia personalidad. Por esta razón, ambas cosas son necesarias: la relación entre la cercanía y la distancia, el rozarse y el retroceder, el compromiso y la libertad, así como también la soledad y el poder estar en comunión. En nuestra sociedad es algo cultural que la mayoría de las mamás quieren seguir controlando a sus hijos más que el papá, aun cuando esté casado y tenga hijos, y así se le permite, la mamá terminará causando hasta un posible divorcio. En otras culturas no es igual. Por ejemplo, la mayoría de adolescentes en Estados Unidos, al llegar a la edad de 18 años y salir de la preparatoria, si no lograron obtener su beca estudiantil o deportiva para continuar estudiando, los jóvenes tendrán que empezar a pagar para seguir viviendo en su casa o tendrán que empezar a trabajar, lo cual los vuelve más responsables. En México es todo lo contrario. Los hijos viven en casa inclusive a los 40 o 50 años y aún se les sigue diciendo mi hijito, mi hijita. Y lo peor, a veces se les permite vivir aún con sus parejas y con sus hijos, lo que es realmente un obstáculo para su madurez, para su crecimiento en la vida. En Europa es muy común que los hijos estudien fuera de casa y estos tendrán que rentar en el país al que vayan a estudiar un departamento, en muchas ocasiones incluso en sociedad con otros alumnos. No existe la figura sobreprotectora de los padres, no existe el temor a que se vaya a ir con alguien o vayan a tener sexualidad o vayan a tener, no. Al hijo se le debe de educar desde muy pequeño para que él pueda ser responsable de sus actos. Es de llamar la atención que ellos eran familiares, Abraham y Lot eran familiares, tenían una relación estrecha, pero a pesar de ello, insisto, había conflictos de interés. Y así sucede hasta el día de hoy, vuelvo a repetir, con hermanos o familiares que tienen un negocio en común que es demasiado chico para ellos. Y entonces hay peleas constantes.
En estos casos es mejor separarse sin discutir, repartiendo lo que tenían en común hasta ese momento, y así cada uno pueda vivir sus propios límites de libertad. Pero sucede en la realidad todo lo contrario. Decimos, somos hermanos, estemos juntos, como muéganos. Pero no. Abraham pensó, estamos en una cercanía tremenda, mejor tomemos distancia. Aún en las iglesias podemos apreciar que aquellas iglesias que son iglesias familiares enfrentan muchos problemas y por lo general no crecen mucho. Abraham entendía perfectamente que cada ser humano necesita su espacio de desarrollo y de libertad. Uno de los problemas de la pobreza es el hacinamiento. A veces 8 viven en el mismo cuarto, no tienen su propio espacio de desarrollo y libertad, y todo ser humano necesita libertad para vivir. Sintetizo lo que hemos visto en esta lámina. En nuestro camino de la vida necesitamos, ante todo, la cercanía de los padres, familia y de los amigos. Pero si en algún momento esta se torna demasiado estrecha, entonces es mejor separarse amigablemente. ¿Cómo? Amigablemente. No debemos permitir que la relación se torne demasiado estrecha. La relación entre cercanía y distancia debe regularse para que la convivencia sea más plena. En mi camino hacia la vida, debo conquistar mi propio ámbito y dirigirme a la tierra que Dios pensó para mí. La relación entre cercanía y distancia deberá regularse nuevamente para que nos llevemos bien en forma duradera. Y por último, toda relación debe construirse en este criterio de cercanía y distancia. Continuemos. En la historia bíblica se argumenta que la tierra no era suficientemente grande para ambos rebaños. Esta es una imagen de que cada hombre necesita su propio espacio de desarrollo. Necesitan su libertad para poder vivir lo que es importante para ellos. Si esta libertad se entorpece constantemente, se originarán conflictos, por más que personalmente se entiendan muy bien y sean familiares. Todos a lo mejor conocen lo que se le ha llamado la familia Muégano. La familia Muégano es una descripción que se da a las familias mexicanas que deciden hacer todas las cosas sin separarse, donde no existe un rol determinado para cada integrante de la familia. En la dinámica de estas familias, todos están enterados de la vida de todos. No hay privacidad, no hay independencias. Muchas veces viven en la misma casa y siempre deciden hacer todo junto, incluso salir de vacaciones e incluso hasta la resolución de conflictos tiene que ser en forma familiar. La familia Muégano vive muy apretujada. Allí se controlan los unos a los otros y se reduce la posibilidad de un desarrollo personal de los integrantes de una manera negativa, ya que la solidaridad y el sentido de pertenencia que les otorgan puede convertirse en la subordinación de intereses personales a las del grupo familiar y no a los intereses individuales de cada miembro en la familia. En estas familias muéganos no hay una clara determinación de los límites y se ejerce mucho control, por lo cual necesitan el equilibrio entre cercanía y distancia en la convivencia para que los miembros de una comunidad puedan llevarse bien entre sí. Siempre es necesaria una clara determinación de estos límites. En el control se disminuye la posibilidad de desarrollo. Ahora, lo primero para poner límites es que debe haber cercanía y distancia. Por ejemplo, estoy enamorado de mi mujer, pero ya no la dejo ir al grupo de mujeres porque le digo, te amo mucho, quédate conmigo, te necesito. O mi esposa me dice, no asistas al partido de fútbol o no vayas con tus compañeros porque quiero estar contigo, te amo, te quiero. No hay límites. Y eso no es realmente un amor, es solamente chantaje, es solamente manipulación, es solamente control. Dios hizo al ser humano como un ser humano también de relación. Mamás o papás, y más las mamás,
son controladoras y también tienen miedo. ¿Sí? Y en vez de eso, deben de dar libertad a sus hijos sin confundir el extremo que es el abandono, ya que muchas mamás, más que dar libertad a los hijos, los dejan en abandono. Las personas entonces en nacimiento, por lo general, terminan peleados. Una familia saludable es aquella que se mantiene unida sin transgredir los límites de respeto a la autonomía de cada integrante de la familia, guardando una saludable cercanía y distancia entre los miembros de esta familia, fomentando así los valores, el amor, el apoyo, la solidaridad. Debe ser todo esto el principal objetivo de todas las familias, pero otorgándose la dosis necesaria de independencia y de libertad. Cercanía en distancia. Sin esta no hay una clara determinación de límite. Hoy necesitamos más que nada este equilibrio. En toda clase de convivencia, aún como pastor, y más cuando la casa pastoral se encuentra en las iglesias y los hermanos no conocen los límites y entran a esta en todo tiempo, sin importarles si está en actividades privadas, y se convierte la casa del pastor en la casa de todos. O a la inversa, cuando el pastor tiene por costumbre, de manera indiscriminada y constante, ir a visitar las casas, sobre pretexto de las visitas pastorales para ver cómo están las ovejas. En nuestra cultura muchas veces la única opción para salir de la casa es el matrimonio. Y además la mujer debe salir de blanco. No hay límites, no hay respeto de la autonomía personal y la decisión que cada quien tiene que tomar. Aún en la política podemos ver las consecuencias del control que se da por no haber una cercanía y distancia. Los partidos políticos en muchos países roban y solo dan migajas a lo que es la población. Cuando estoy a veces dando esta clase en modo presencial, me gusta hacer este tipo de ejercicio. Y yo le pido a las mamás cerrar sus ojos. Y yo le pediría a usted que está en su hogar y que es mamá, que cierre sus ojos por un momento. Luego les digo que yo diré una frase. En un momento la diré. Y que ustedes tienen que decir lo primero que se venga a su mente. Bueno, voy a decir la frase y usted que es mamá puede a través de los comentarios en el Face poner su respuesta. Y la frase es: carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Qué si viene a su mente? Estoy esperando unos momentos para ver las respuestas que ustedes puedan proporcionar a través de la página de Face en la que están ustedes conectados. Y puedo ver mis hijos, mi esposo, mis hijos, mi esposo. Vamos a esperar unos momentos más a ver qué más sigue saliendo. Mis hijos, mi esposo. Bueno, si ustedes pueden ver, para no dedicar mucho tiempo a esta parte, en un alto porcentaje la respuesta es los hijos. ¿Y qué creen? Esa respuesta es equivocada. La carne de mi carne y huesos de mis huesos es tu esposo. Cuando las mamás piensan en los hijos en lugar del esposo, es porque no hay una distancia necesaria, una distancia adecuada con los hijos. Más bien el pensamiento de la mamá continúa siendo el pensamiento mexicano. Este es mi hijo y es mío. Y no lo comparto. Y por eso se llevan siempre tan mal las nueras con las suegras. Y qué terrible si además de esto, la mamá ejerce un control sobre los hijos. De seguro se estará obstruyendo su crecimiento y madurez en la vida. Como recuerdo cuando yo era niño, me gustaban mucho los dulces llamados muéganos. Los podía morder con facilidad, hoy ya me cuesta más trabajo comerlos. Las familias muéganos son un fenómeno de la familia mexicana. Muchos viviendo en espacios chicos, decía hace un momento, en nacimiento. Son familias que impiden la libertad individual y en cambio ejercen mucho control, donde el joven se quiere casar y el padre y la madre le dicen: no te vayas, mijito, mijita, no te vayas. Mejor mira, construye un cuartito aquí arriba o construye un cuartito aquí en el patio, al fin es muy grande. Eso es control y no damos un espacio de libertad para que los hijos crezcan.
No seguimos el ejemplo que Dios mismo inculcó en Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. No es antibíblico dejar el hogar paterno para forjar una nueva familia. Es como en la Torre de Babel. Todos estaban unidos para el mal. Por eso Dios dijo en Génesis capítulo 11, verso 6, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Por hacimiento entonces se entiende ese fenómeno a partir del cual muchas personas conviven amontonadas en un espacio que sería ideal para muchos menos. ¿Sí? Algunas cosas que el nacimiento puede provocar, lo tienen ustedes en su pantalla. Puede haber cambios en la conducta del ser humano, daños a la salud, enfermedades físicas y mentales, alteraciones en el desarrollo de la personalidad. Vivir en espacios pequeños incrementa el estrés, reduce las defensas naturales de la gente debido a que las personas se estorban entre sí. Hace a las personas más vulnerables a la delincuencia, drogas y a veces incluso al propio divorcio. Quiero mencionarles algunos ejemplos de hacinamiento en 2 países solamente. Por ejemplo, en el Cairo de Egipto, un cementerio con monumentos gigantes se ha convertido en el hogar de miles de personas que no pueden pagar por una vivienda. En Calcuta, por ejemplo, en la India, el 70% de habitaciones viven en extrema pobreza. Una sola llave de agua sirve para abastecer 25 viviendas en promedio. Y en México, mejor no hablemos, ya se empieza a considerar la ciudad más grande del mundo y el 11.9 viven en hacinamiento según fuentes del INEGI. Y así podríamos continuar con cercanía y distancia, y como voy a hablar cercanía y distancia dentro del matrimonio, le he llamado cercanía y distancia más allá del paraíso. Muchos problemas matrimoniales surgen porque no tienen un espacio propio en el cual puedan estar para sí mismos. Si la pareja está siempre junta, pronto habrá problemas que los dañará. Muchos problemas matrimoniales surgen porque cada una de las partes, hombre y mujer, no tienen su espacio propio en el cual puedan estar para sí mismos. La excesiva cercanía se torna agresiva. Las agresiones en un matrimonio en muchas ocasiones son un signo de que necesitan más distancia. Tenemos que aprender el arte de vivir en un ir y venir entre la cercanía y la distancia, entre la unidad y la separación. Las mujeres cuentan a menudo, cuando vienen a consejería, que surgieron muchos problemas en su hogar cuando el esposo se jubiló o cuando el esposo ha perdido el trabajo por un periodo largo de tiempo, porque todo el día está en la casa, sentado en casa. Antes se entendía mejor, la convivencia estaba limitada a la mañana, a la noche, al fin de semana. Dentro de estos límites existía armonía. Pero ahora el esposo está continuamente alrededor de la esposa y de pronto ella se le hace excesiva tanta cercanía porque está invadiendo la libertad que ella tiene en su propio hogar. Está incluso en esa excesiva cercanía perdiendo su iniciativa, su creatividad y se ve impedida, lo que a veces le torna entonces en forma agresiva. La mujer siente que tampoco para el hombre es bueno quedarse siempre en casa. Al jubilarse o estar periodos sin trabajo largos de tiempo, también el hombre necesita su espacio, en el cual pueda comprometerse a seguir realizando sus hobbies, seguir siendo creativo, productivo, continuar con la realización de sus sueños. La solución, se pusieron de acuerdo en una estructura saludable, cada día en la cual previeron suficientes actividades que propiciaran libertad para cada uno. Y mire usted, de pronto pudieron volver a llevarse bien entre ellos. El establecimiento de una sana cercanía y distancia evita muchos divorcios tan de moda hoy en la actualidad. Les recomiendo la lectura de un libro que se titula ¿Qué hacer cuando los hijos se van de la casa?
de Jorge Barranca Mayral. En este libro, entre otras cosas, se enfatiza algo que se le llama en este libro el síndrome del nido vacío. Aunque el síndrome no es una condición clínica, es un término que se utiliza para poder dar una enseñanza de cómo identificar el conjunto de síntomas que experimentan los padres cuando sus hijos, ya sea por independizarse, casarse, estudiar o trabajar, se despiden de la casa. A veces los padres ante esto, porque nunca hubo los límites correctos de cercanía y distancia, cuando los hijos se van, lo ven como algo grave, como algo caótico, cuando debería de ser todo lo contrario. Deberíamos estar contentos porque mi hijo se va a realizar su propia vida, va a tener su propio espacio de libertad, va a crear un nuevo sistema dentro de lo que es los sistemas familiares. Pero algunos de los síntomas del nido vacío son llanto y tristeza constante. Hay veces que ha pasado ya 1 año, 2 años y los padres siguen llorando la ausencia de los hijos. Pérdida del sentido de la vida. Sienten que ya su vida no vale. Cuando la valía de un ser humano no es por lo que nos rodea, ni es por las circunstancias. La valía es por lo que nosotros somos en la vida, ¿sí? También otro es el aislamiento familiar, laboral y social, sentimiento de rechazo, de culpa, preocupación excesiva y constante por el hijo y saber cómo le fue, si le fue bien o no le fue bien. Y llega a haber ansiedad, estrés, en muchos padres experimentan sentimiento de abandono, desesperanza, abatimiento. Y mire, es normal sentir tristeza de vez en cuando, después de la despedida de los hijos o seres queridos. Pero si lo único que piensas es que tu vida ha perdido su sentido, hay que prestar atención, ya que podrías estar experimentando este síndrome. Este puede pasar desapercibido por mucho tiempo y empeorar hasta convertirse en una depresión. Entre paréntesis, otro ejemplo de agresión se da cuando un adolescente duerme en la misma cama con su mamá. Figura muy dada en las familias mexicanas, sobre todo por la mala economía que se vive. El pensamiento que se da en el hijo en estas circunstancias cuando es adolescente es: yo no puedo desear a mi mamá. Y como no puedo desear a mi mamá, entonces me vuelvo agresivo, peleo con ella todo el tiempo y así forjo una sana distancia. La solución es mucho más sencilla: que este joven adolescente duerma separado de la cama de su mamá. Aun si se tienen pocos recursos económicos, puede dormir con un catre, puede dormir con una cortina de tela u otras divisiones que a ustedes se les puede ocurrir. Cierro el paréntesis. Hoy, debido a no poner cercanía y distancia, hay padres controladores que, sumado a la época de la posmodernidad que estamos viviendo, han dado por resultado incluso los tan afamados matrimonios light. Toda la semana estoy casado, pero el fin de semana estoy con mis padres. Y lo peor, un alto porcentaje de jóvenes, ya no tan jóvenes algunos de ellos, viven sexualmente sin la responsabilidad de formar un vínculo de familia. Es la nueva modalidad, la no responsabilidad de una familia. Pero esto realmente representa uno de los ataques más enconados y más profundos del enemigo de Dios para destruir la familia, institución creada por Dios y hoy tan atacada en la actualidad por múltiples factores. La excesiva entonces cercanía se torna agresiva. Ante la fragilidad de muchos papás que no pueden poner distancia, algún hijo tiene que a veces hacerle de padre. O se dan relaciones en las que todo debe ser recíproco. Yo te apoyo en tu carrera para estudiar, pero ahora tú tienes que pagar la luz o tienes que pagar la renta. La clave es darle a los hijos la provisión necesaria, las herramientas necesarias. Así les abres las puertas para que construyan su propia historia. Pero la figura de la madre mexicana se oye feo, pero es como la de un animal muy conocido. Quizás ustedes ya están pensando a cuál me refiero. La gallina, efectivamente. Hay que cambiar la mentalidad de símbolo. Ya no más mamá gallina. Mejor mamá águila. La mamá águila empuja. La mamá águila forza para que vuelen, forza para que triunfen. El horizonte de los polluelos
es muy cerrado, es el mismo de una mamá gallina. En cambio, el horizonte de la mamá águila es muy amplio y el de la gallina se queda igual toda la vida. El Dios de Abraham, en Génesis capítulo 12, versos 1 y 2, dice: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios, vemos aquí, le está ampliando el horizonte a Abraham. Pero hoy estamos en una cultura con horizontes cerrados, porque se ha creado mucha codependencia. Hay parejas que dicen: si te amo y me amas, entonces somos uno. Pero en realidad son muéganos, que han perdido su autonomía. Ella no lo deja ir de vacaciones con sus amigos. Le dice: no puedo estar lejos de ti. Y termina él con todas sus amistades. O como dijimos antes, él incluso le dice, más bien chantajea, diría yo, diciendo: no puedo vivir sin ti hoy. No vayas a la iglesia o salgas con tus amigas. Esto es puro control y chantaje. Eso no es amor. El amor y la autonomía no están peleados. La cercanía y la distancia tampoco están peleados. Las mejores palabras a la esposa muchas veces, desgraciadamente, han sido a la distancia, porque solamente se dan en la relación por medio del teléfono, expresando a través de palabras de cariño, porque cuando están en persona no se hablan. Esto es el extremo total de lo que sería cercanía y distancia. También podemos hablar, por ejemplo, de ausencia y presencia. Esto tampoco están peleados. O podemos decir ausencia de Dios y presencias de Dios tampoco están peleados. Jesús les dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, me aleje de ustedes. Así hagan entonces mejores cosas. Y recuerden, ausencia y presencia se nutren. Los salmos fueron en condición, lea usted muy hermoso lo que dice: como el siervo clama por las aguas, clama ausencia y presencia. En la ausencia se siente su presencia y así se cultiva la fe. Hoy incluso esperamos la segunda venida de Cristo. Es ausencia y presencia, es cercanía y distancia que alimenta a diario nuestra esperanza de vida de que Cristo viene por segunda vez por su iglesia. Cristo mismo está presente en todo momento en nuestras vidas, pero está en ausencia porque hoy está en la presencia del Padre. Aquí nuevamente podemos ver aún en el aspecto espiritual con Dios que hay cercanía y distancia. Hay un ejemplo muy bonito en la palabra de Dios con respecto a las águilas en relación con sus polluelos, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: como el águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. En la versión Dios habla hoy dice: como águilas que revolotean sobre el nido y animan a sus polluelos a volar. Dice: así desplegó sus alas para tomarlo y alcanzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Y algunas versiones dicen: como el águila excita su nidada. Y después dice: y los tomará sobre alas de águila. Quiero explicar esta parte. Las águilas decía que tienen un panorama más amplio para ver las cosas las ven desde arriba, desde el cielo, desde las alturas donde ya están. Normalmente un águila, cuando va a tener un polluelo, busca un lugar alto en donde no puedan llegar depredadores que puedan atentar contra su polluelo. Las águilas normalmente tienen un solo polluelo. Bueno, cuando el águila tiene su polluelo, remonta a las alturas y busca alimento y lo lleva al nido. Y así durante algunas semanas. Cuando el polluelo va creciendo, la mamá sigue llevando alimento, y al crecer y ver que ya está en tiempo de volar, llega la mamá y tira una parte del nido. Y el polluelo se extraña, ¿verdad? Decir, bueno, siempre acostumbrado a la protección, al alimento, al cariño de la mamá águila, y de repente llega la mamá y le tira una parte del nido. Y después ve
que pasan unos días y la mamá regresa, remonta los aires, la ve llegar y dice, seguro trae mi alimento, pero oh sorpresa, la mamá vuela a otra parte del nido, ya deja al polluelo muy incómodo. Y todavía ve que la mamá vuelve a elevarse muy, muy alto y viene otra vez contra el nido y el polluelo dice, bueno, mi mamá ya se volvió loca, ¿verdad? Y de repente lo deja sin nido. Y todavía más. Ve que la mamá vuela más alto y viene en picada, ya no hay nido. Entonces el polluelo dice, solo estoy yo. Y sí, efectivamente, la mamá empuja al polluelo y lo lanza al precipicio. Cuando el polluelo siente que está cayendo en ese precipicio, como muchas veces tú en tu vida sientes que estás cayendo por algún problema, por alguna circunstancia y tu vida se está perdiendo, ese polluelo aprende al ver que está cayendo, que puede volar y puede remontar las alturas. Así también tú en tu vida, cuando sientas que estás cayendo, piensa en forma positiva y piensa que es Dios el que está excitando tu unidad, a Dios el que está quitando tu confort, tu comodidad, para que tú aprendas a volar. Pero ahí no para. Dios es un Dios hermoso, porque dice que si el águila, después de que el polluelo va cayendo, se da cuenta que se anticipó esa caída y que todavía el polluelo no puede volar, dice que el águila vuela mucho más rápido y toma al polluelo sobre su lomo, sobre sus alas, y lo lleva nuevamente a un lugar seguro. No te preocupes entonces. Si tú sientes que eres un verdadero hijo de Dios, si tú estás en el camino de la fe, estás siguiendo estos principios que estamos enseñando, cuando sientas que tu unidad es excitada, es porque Dios quiere llevarte a cosas más grandes, a cosas mayores, de plenitud de vida y de familia. Y Dios sabe que si ve que tú no puedes aún y no estás preparado, Él te tomará sobre su mano preciosa, como el águila toma al polluelo, y te llevará y te pondrá en un lugar seguro. Ese es el hermoso Dios que hablamos, el hermoso Dios del cual predicamos. Y quisiera terminar en esta hora solamente dándote unas notas extras con respecto a la cercanía y distancia. El terapeuta de pareja Han Heiluken considera como causa de muchos problemas matrimoniales, dice, es la gran cercanía de los cónyuges, que creen en el amor y creen que éste debería estar fusionado para siempre. Veremos en otra de esta serie de clases, hay una clase que se llama fusiones. Y vamos a ver los efectos negativos de las personas que se encuentran fusionadas. Menciona y continúa el terapeuta de pareja Han Yelosken diciendo, los miembros de una pareja que quieren vivir así nunca se encuentran a sí mismos, pierden en la fusión su identidad y libertad. La consecuencia, en algún momento, padecen su excesiva cercanía. Ya no pueden disfrutar de su total individualidad y creatividad. Desarrollan síntomas psicosomáticos y discuten constantemente entre sí. Un matrimonio solo resulta si se convierte en una convivencia equilibrada entre la cercanía y la distancia. Muchos matrimonios que se quejan de conflictos permanentes en la relación no entienden en sí lo que este terapeuta dice. Ustedes están demasiado cerca el uno del otro. Ellos creen precisamente que su permanente discusión es más bien una manifestación de una gran distancia. En muchas ocasiones, cuando han venido matrimonios que están a punto de divorciarse conmigo y yo veo que la situación ya es difícil, les recomiendo separarse por un tiempo, planeado, identificado con la ayuda pastoral. Y las parejas que han accedido a separarse por un tiempo pueden valorar el cariño que se tienen al momento que están en la distancia. Y normalmente ellos, cuando vuelven a estar juntos, no ha habido divorcios. Y he observado que aquellas parejas que a veces no quieren separarse por un corto tiempo, normalmente sus problemas se agravan, las discusiones se agravan, los pleitos se dan más y terminan divorciándose. Pero para Yelus es seguro que la discusión es precisamente una forma de aferrarse entre sí. Por esta razón, él aconseja que las parejas que las parejas creen suficientes espacios libres, por ejemplo, un ambiente propio en casa,
o un día libre en la semana, que construyan para sí solos. Si tienen hijos, pues el día del papá con los hijos, el día de la mamá con las hijas y demás. Ante el consejo, algunos sienten temor y creen que se trata del primer paso hacia la separación. Pero solo cuando aseguren sus propios límites continuarán juntos y en paz por mucho tiempo. No existe una fusión duradera, y si dura demasiado, esto los asfixiará. Expresado en términos bíblicos, el ángel nos prohíbe definitivamente el acceso al paraíso. En nuestra vida no hay vuelta atrás al paraíso del ser uno, del ser una sola carne. Esto se ha interrumpido por el pecado adámico. Hoy vivimos entonces en un ir y venir entre cercanía y distancia constante, entre la unidad y la separación. El paraíso de la unidad definitiva nos espera recién cuando en la muerte seamos unos con Dios y con nosotros mismos y entre sí. Quizás esto aplica el porqué de tantos divorcios, incluso en matrimonios con muchos años de casados. También sufren de esta cercanía y distancia las parejas jóvenes que viven en casa de los padres. Los límites se traspasan constantemente. No hay divisiones de la vivienda adecuada, o habiéndola, los suegros se presentan sin previo aviso por ser su casa. Si bien es cómodo que la suegra cuide de los nietos y le otorgue así tiempo libre a los jóvenes padres, si ella critica permanentemente el estilo de educación, ya está programado entonces un conflicto duradero. Cuando hay niños, el problema es de quién educa, los abuelos o los padres. Y ni hablar de si se tienen diferentes creencias religiosas. Resumiendo, esta pareja, al igual que Abraham y Lot, necesitan su propio territorio a fin de que la joven familia crezca unida y pueda resolver sus conflictos por sí misma. La mejor recomendación para los casados es una casa para ellos dos. Por ello la palabra casados es casa para dos. No es bueno que en este caso las parejas que viven con sus padres, porque entonces en estas parejas que viven con sus padres habrá dos reinas y habrá dos reyes, y lo más seguro es que siempre quiera prevalecer el uno u el otro. Me da mucho gusto haber estado con ustedes en esta clase. Los esperamos dentro de 8 días. Y en los barnes que salen al principio y al final de cada una de mis clases aparecen los medios de comunicación con nosotros. Me han preguntado mucho cómo inscribirse. Vuelvo a repetirles que se pueden inscribir únicamente a través de mandar un email que aparece en las láminas al inicio y al final de cada una de mis presentaciones. Muchas gracias. Dios los bendice y nos vemos dentro de 8 días.